Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos en diciembre, fecha muy querida por todos nosotros. Nos lleva a nuestra niñez, nos lleva a recordar a nuestros abuelos, nuestra herencia y el nexo que tenemos muy cercano a Belén, a la Natividad. Acá atrás mío tengo la imagen de la Iglesia de la Natividad. Y para esto hoy vamos a hablar con un gran amigo, Francisco Salvador, el padre Francisco Salvador, padre ortodoxo, para que nos cuente un poco sobre la Iglesia Ortodoxa, el origen, el nexo que tiene con nosotros como cultura y el significado de muchos de los rituales, la historia. Bienvenido, Francisco. Muchísimas gracias, pero una alegría gigante, sobre todo en esta fecha tan importante para todo el mundo. Si nosotros vemos los años en los cuales se cuenta el mundo, decimos estamos en el año 2021. ¿2021 de qué? Del nacimiento de Jesucristo. Entonces eso ya nos marca la natividad. Así de importante lo que estamos celebrando en esta fecha. Y yendo ahí justamente a lo de las fechas, la Iglesia Ortodoxa ¿tiene distinto calendario? Hay distintos calendarios. La Iglesia Ortodoxa tiene representatividad en todos los países del mundo y en algunos países tienen un calendario distinto al calendario que nosotros ocupamos por un tema netamente, digamos, de orden y del que los siglos pasaron así. Hay calendario juliano y gregoriano. Entonces, parte de la Iglesia Ortodoxa sigue el calendario juliano y parte de la Iglesia Ortodoxa sigue el calendario gregoriano, que es el calendario occidental. Entonces, parte de la Iglesia Ortodoxa, por ejemplo, en Palestina, se va a celebrar la fiesta de la Navidad, se celebra después que la fiesta de la Navidad que nosotros celebramos acá. Dependiendo qué calendario sigue la Iglesia Ortodoxa, en qué parte del mundo está. En Rusia, por ejemplo, igual tienen ese otro calendario, también el calendario antiguo, que se llama también. Por eso que tenemos diferentes fechas en las cuales celebramos, pero solamente un tema administrativo, solamente un tema, digamos, de calendario, no tiene ninguna otra diferencia más. Y mucha gente siempre nos pregunta porque nos dice, pero ustedes son ortodoxos y qué diferencia tienen, qué hay. Entonces vamos a hablar hoy un poquito de eso y Listo. Vamos a tener que hacer un paralelo para que la gente pueda entenderlo un poco más y vamos a ir comparándolo con las otras religiones que tenemos en Occidente para que puedan tener una relación y sepan cómo se ha ido desarrollando y el origen también de la Iglesia Ortodoxa. ¿Cómo no? Comenzando por el tema de ortodoxo, que significa verdadera doctrina. Así es, o recta. Si uno quiere, por ejemplo, un camino recto entre dos puntos, uno se puede dar hartas vueltas, pero la forma más directa de llegar del punto A al punto B es un camino recto. Eso es un poco el sentido de la Iglesia Ortodoxa. La Iglesia del camino correcto, del camino recto o de la alabanza o de la glorificación correcta. Y ahí se mezcla un poquito. Me recordé del budismo, porque habla del sendero del centro, el middle path, la ruta del centro, que es también lo que buscan para poder llegar a la iluminación. El ser humano tiene que buscar en su vida, en el fondo, algo superior. Eso es algo inherente a todas las culturas a través de toda la historia. Nosotros vemos desde los pueblos orígenes, en Australia, en África, en distintas partes del mundo, siempre buscaban algo superior, siempre creían en algún tipo de divinidad, la que fuera. Eso es algo inherente al ser humano. Entonces el ser humano en su búsqueda, de nuevo, por la presencia de la divinidad, tiene que buscar qué es lo que realmente es Dios. Pero Dios hace todo lo contrario. Dios nos busca a nosotros. Dios no es como un papá que llegó, nos tuvo y se fue corriendo, se arrancó, sino que al contrario, es un padre amoroso, cariñoso, es un padre que quiere tener una relación cercana y directa con nosotros. Por eso Dios llega al mundo, se aparece en el mundo y es un Dios visible, no es un Dios invisible, es un Dios que podemos ver de nuevo en Jesucristo nuestro Señor, que eso es lo que nos trae a nosotros como el tema de la natividad. Antes tú me preguntabas este tema un poco de la Iglesia Ortodoxa como tal, ¿qué es lo que es? De forma súper simple explicación de 30 segundos. ¿A dónde comenzó la fe cristiana en el mundo? En Palestina, en Tierra Santa, la tierra de muchos de nuestros antepasados. La Iglesia Ortodoxa no es ni más ni menos que la sucesora o heredera de esas primeras comunidades cristianas que nacieron en Palestina, en Medio Oriente, y que siguen y siguieron vivas hasta el día de hoy. Por lo tanto, la Iglesia Ortodoxa no hubo un año en la cual nació o comenzó, no la fundó un pastor, no la fundó, qué sé yo, algún iluminado en algún momento, sino que es la Iglesia de Cristo desde esos tiempos hasta nuestros días. Así de simple. Por allá por el año 1054, recién en Occidente, la iglesia que ustedes conocen como Iglesia Católica, nosotros le decimos Iglesia Latina, recién ahí emprende su camino
diferente al camino nuestro, y ahí se produce lo que se conoce como el gran cisma, que es el gran quiebre que hay entre las iglesias orientales, como la iglesia ortodoxa, que están en Rusia, en Grecia, en Serbia, en todos esos países así, y la iglesia latina o católica romana, que sigue su camino hacia el occidente. Pero antes de irnos al cisma de la iglesia, es importante entender, yo creo, bueno, ahora que ha estado bastante famoso Pablo, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó con Pablo? ¿A dónde fue? ¿Y cuál fue su ruta? Porque él es el que nos ha dado el sello. Mira, es San el primero Pablo, que salió. Cuéntanos un poquito sobre eso. San Pablo, justo terminé hace unos días atrás un curso de San Pablo, un curso de 24 clases de San Pablo, extraordinario. Escribió muchas cartas, ningún evangelio todavía, que se sepa. Oye, bueno, San Pablo, ¿por qué es tan importante? San Pablo logra entender, él era, entre todos los judíos, él era el más avanzado en un punto de vista teológico, intelectual, ¿ya? Y entonces él iba persiguiendo a esta secta que había nacido al interior del judaísmo, la cual decía que había un hombre y que era Dios, que era Jesucristo, y él la andaba persiguiendo. Tanto así que él estuvo presente en el martirio del primer mártir cristiano como tal. Él estuvo presente y estaba de acuerdo con eso. Y en su afán por perseguir a la iglesia cristiana, él iba hacia Damasco. Y yendo hacia Damasco, ahí, entre medio de ese viaje, ahí llega ese momento de iluminación. ¿Y qué es lo que se da cuenta? ¿Cuál es el antes y el después de San Pablo? Perdón que interrumpa antes del viaje a Damasco. ¿Tú le crees? Es importante recalcar, porque mucha gente no sabe, a pesar de que son católicos o que profesan la religión, pero a lo mejor no conocen mucho. San Pablo no conoció a Cristo, no estuvo con él. En persona no, lo sintió por revelación, pero no lo conoció en persona. Y ahí eso fue camino a Siria. Así es. Y ahí entonces en el fondo viene el momento de esa profunda iluminación y en la cual después de un profundo estudio también, no es que él de un instante al otro se haya hecho cristiano, sino un profundo estudio de las escrituras del Antiguo Testamento y también de todo el conocimiento que él tenía, de todas las historias que él empezó a escuchar y todo eso, y sintiendo ese llamado profundo de Dios, ahí él logra entender que el Mesías esperado por todas las generaciones, que había sido profetizado por ejemplo, por el santo profeta Isaías y por otros profetas más, decían que tenía que llegar un Mesías. Cada vez que nacía un hombre, un hombre judío, todos decían, quizás él es el Mesías. Por eso que las mujeres no es que fueran despreciadas, sino que decían, bueno, ella no va a ser la libertadora de este pueblo, sino que va a venir un hombre. ¿Ya? Y se esperaba que fuera ese hombre el que fuera a llegar. ¿Y cuál es el gran quiebre, la gran locura que pasa acá? Llega este hombre que es Jesucristo, que es Dios también, para la visión cristiana obviamente, y San Pablo, en vez de llegar a decir, sí, este es el Mesías del pueblo de Israel, llega y dice, este es el Mesías de todos, un Mesías internacional, un Mesías eterno, un Mesías no étnico. Inclusive San Pedro, otro de los grandes pilares de la iglesia, San Pedro insistía en esta visión judaizante, que para ser cristiano tenemos que pasar a través del judaísmo, vale decir, con la circuncisión y con otras tradiciones más. Y sin salir, San Pablo salir dice, de Palestina y quedarse y algo de nuevo solo étnico, para nosotros. Y era solamente para el pueblo elegido. Y San Pablo dice, no, acorde a las escrituras del Antiguo Testamento, acorde a lo que Dios mismo quiere, es un Dios de todas las naciones. Y el verdadero sello de que Jesucristo iba a ser este Rey de Reyes y Señor de Señores, iba a ser justamente que esta fe nos iba a quedar cautiva de un solo pueblo. Pero eso implicaba un esfuerzo gigante. ¿Qué es lo que implicaba eso? Reconocer a otras personas que los judíos veían ni siquiera como personas, las veían en el fondo como individuos de segunda o tercera categoría, que ni siquiera les hablaban. A ese nivel llegamos, pero decirles a ellos que ahora no tan solo están al mismo nivel, que eran sus hermanos y que tenían que llegar a amarlos como hermanos, ¿ya? Entonces, para ellos eso era un salto gigantesco. Imagínate una persona que a ti te criaron desde chiquitito, que por ejemplo a los samaritanos o a otras personas más no tenían ni siquiera que tocarlos, que verlos o que hablar con ellos. Y de repente San Pablo llega y dice, no, ellos son nuestros hermanos y ahora tenemos la misma fe. Por lo tanto, ahí empieza de nuevo este rol de abrir la fe, de convertir a todas las personas, y por primera vez se le llama cristianos a los cristianos en Antioquía. No en otra parte, no en Roma, no en España, sino que la palabra cristianos como tal, como leemos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, versículo 26, se llama por primera vez cristianos a los seguidores de Jesús en Antioquía. Entonces, por eso nuestra iglesia, que es la seguidora de esas primeras comunidades en Antioquía, tenemos tanto orgullo de utilizar ese nombre cristiano en el sentido de que nos pertenece
históricamente, porque somos esos mismos seguidores de Jesús desde los tiempos de nuestro Señor hasta el día de hoy. ¿Y Antioquía, Pablo estuvo primero en Antioquía o primero fue a Grecia? O sea, en Antioquía se Y fundó después la después iglesia. fue a Grecia. Después de eso estuvo en diferentes comunidades en Grecia y en otras partes del mundo. Y después llega a morir, en el fondo, al final de su vida a Roma. O sea, es Él parte de nuevo. es el pilar interpretado por mí. Para mí es el pilar real de la iglesia. A ver, Más si allá nosotros más allá de entendemos, Pedro. mira, Andrea, la iglesia como nosotros la entendemos el día de hoy, que es una iglesia en el fondo que sin importar tu origen racial, étnico, socioeconómico, tú puedes llegar a ser parte total de la iglesia a través de una adopción. Todos somos hijos de Dios por adopción. Por eso también San Pablo se explica a través de sus cartas, por eso también Cristo no tiene hijos carnales o biológicos, porque quiere que todos sus hijos seamos hijos vía adopción, ¿entiendes? Por eso no es un rey como los reyes típicos que iban pasando de generación en generación a través en el fondo que, bueno, yo soy rey, entonces ahora mi hijo es rey. No, yo soy rey, el rey eterno e incomprensible como es Cristo, pero todos llegamos a ser hijos de ese reino a través de la adopción. Y ese concepto totalmente renovador para su época, totalmente en el fondo revolucionario, ese concepto es el concepto de San Pablo, absolutamente, absolutamente. Por eso San Pablo es el que mejor entendió lo que la iglesia es. Y ahí entendemos el sentido del Espíritu Santo. Los demás apóstoles que tuvieron 3 años con él y algunos muchos más que eran parientes de él, no lograron entender la profundidad del amor de Cristo, de la fe de Cristo, sino que San Pablo la entendió de nuevo por la presencia del Espíritu Santo en él. Y donde se puede ver eso de mejor forma son en las cartas. O sea, lo que él escribía, lo que él iba ganando. Cuéntanos un poquito más en detalle qué fue lo que pasó camino a Damasco. Bueno, ahí se cayó del caballo, sintió en el fondo una voz que venía desde la altura que le decía, Saulo, ¿por qué me persigues? Ese era su nombre, Saulo. Y de ese nombre entonces él se cae el caballo, queda ciego y después de eso entonces llega él, llega hasta la ciudad. Y ahí pasa mucho tiempo estudiando de nuevo las escrituras, vuelve a recibir la vista y vuelve de nuevo, no tan solo la vista, eso puede ser metafórico, puede ser real, recibe la vista espiritual, la visión espiritual, de darse cuenta de nuevo, de poder diferenciar entre la verdad y la mentira. Cuando uno le pregunta a grandes teólogos ortodoxos de qué nos salva Cristo, yo creo que tú o toda la gente que nos escucha muchas veces, tú eres salvado, no eres salvado, la salvación, y hablamos mucho de eso. Bueno, ¿salvarnos de qué? Se podría preguntar uno. Y los teólogos nos explican en forma súper simple, salvarnos de la ignorancia. Significa eso que si yo te digo a ti, bueno, mira, esto es un teléfono, bueno, esto no es un pterodáctilo, esto es un teléfono, ya, no es otra cosa. Eso es la diferencia entre la verdad y la mentira. Jesucristo nos viene a salvar, de nuevo, de la ignorancia, y nos viene a entregar la verdad como una forma de ver y entender la vida. Pone todas las piezas de este rompecabezas que se llama vida en su lugar. Imagínate por un segundo, y esta respuesta creo que va a ser bien útil para toda la gente. De repente yo veo a la gente en la iglesia, me viene a ver mucha gente, gracias a Dios, y tienen su vida que me dicen, padre, es que no sé por qué me han pasado todas estas cosas, no sé a dónde voy. Yo le digo, mira, la vida es igual que un rompecabezas. Yo te voy a mostrar la imagen final. Y cuando tú tienes la imagen final de un rompecabezas, tú sabes cada pieza en qué lugar va. Tú sabes cómo tiene que ponerla. Tú sabes que una pieza no va arriba de la otra, sino que al lado de la otra. Y tú sabes, por ejemplo, ya, si es un paisaje, bueno, estas son del cielo, estas son del mar, estas son del campo, y sabes a dónde ubicarlas. Y entonces sientes esa tranquilidad de saber y entender que cada pieza tiene su lugar, el sufrimiento, el dolor, la derrota, la angustia, cada una de esas piezas en el puzzle total de nuestra vida va a tener sentido. Y esa comprensión de la vida, tal como nosotros la entendemos, la da el cristianismo y especialmente la da a través de San Pablo. Y cuando las primeras pugnas que tuvo Pablo con Pedro, sí. Eso fue lo que dio pie, claro, eso es lo que dio pie después al cisma de la iglesia, pero duraron bastante tiempo antes de la separación. Cuéntanos un poco cómo es el origen de las iglesias y de la iglesia ortodoxa. Sí. ¿Qué pasó cuando fue Pablo a Grecia y que fue muy mal visto por haber ido a Grecia y a donde los adoradores de dioses... Y después, bueno, llegamos de ahí al cisma, para entrar ahí un poquito en la parte de historia y luego vemos algunas diferencias. La iglesia como tal, la iglesia ortodoxa como tal, es la primera iglesia fundada por Jesucristo. O sea, uno ve en Jerusalén y en otros lugares más, esas primeras comunidades, eso es la iglesia ortodoxa. Así de simple. ¿Ya? Yo sé que uno podría decir, sí, pero ¿cómo? Sí.
Después, en Occidente nos llamaron Iglesia Ortodoxa, pero nosotros nunca nos autollamamos o digamos, nombramos como Iglesia Ortodoxa. Siempre nos hemos dicho somos la Iglesia, ¿ya? San Pablo, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo comienzan todas estas comunidades? Al comienzo, simplemente como comunidades de judíos que venían a decir, San Pablo y otros predicadores más, hemos encontrado el verdadero Mesías, esperado de generación en generación, y ese verdadero Mesías es Jesucristo. Y ahí viene a predicar una locura, que es que ese Dios verdadero murió sobre una cruz. No era un Dios que había nacido, que se dio en cuna de oro, como alguien importante, que había tenido un gran ejército. No, no, no. Es un Dios que viene a liberarnos, pero no, de nuevo, de una opresión, de nuevo, de un estado opresor o un imperio opresor como era Roma, sino que nos viene a liberar de la opresión del pecado, de la opresión de la muerte. Y es un Dios que muere por nosotros sobre la cruz y también obviamente resucita. Entonces su predicación era locura para mucha gente. Y así entonces esas primeras comunidades empiezan a surgir en diferentes partes del mundo, especialmente en el Oriente, obviamente, y surgen poco a poco, son comunidades chiquititas, estamos hablando de 30, 40 personas, no creamos que esas primeras iglesias eran así de muchísima gente. Si bien se convirtió muchísima gente en Jerusalén el día de Pentecostés, pero las primeras comunidades cristianas, eso está comprobado, digamos, a través de diferentes cosas, del porte que eran los templos, cosas así, eran comunidades chiquititas, 30, 40, 50 personas, y empezaron a crecer poco a poco, ¿ya? Y a esas comunidades era que San Pablo les enviaba cartas, a las famosas epístolas de San Pablo, para que todo el mundo pudiera conocer y entender su mensaje. De eso un poco fue. Y ahí entonces San Pablo logra y abre la iglesia hacia toda la gente y va a predicar ahora lo conocemos como Grecia, este mundo helénico, ¿ya? Y él va a una plaza en la cual habían diferentes dioses. Antiguamente la gente creía que podían existir o coexistir muchísimos dioses, ¿ya? Y tú ibas a la plaza, comprabas incienso y tú quemabas incienso frente al dios en el cual tú creías. Y había uno de esas estatuas que era el dios desconocido. Y San Pablo va al ágora, a esta plaza, y dice, vengo a predicar cuál es el verdadero Dios, el Dios que ustedes no conocen. Y ahí comienza su predicación de qué es lo que es Cristo, que de nuevo es una locura para la racionalidad de lo que la gente esperaba, pero llega a ser de nuevo el Dios del amor. Y eso es lo que logra transformar el mundo. Y es ese mensaje de ese Dios del amor, ese Dios de nuevo, del perdón. A ver, tratemos de ponernos 2 segunditos en la mentalidad de aquella época. Corintio, por ejemplo, era como Las Vegas del día de hoy, era la ciudad del pecado. ¿Ah? A la gente como insulto le decían, oye, tú pareces un corintio, cuando estabas haciendo muchas leceras, eras muy degenerado, te decían, era un corintio. A ese lugar es que San Pablo va a predicar. Recordemos que en esos tiempos, por ejemplo, si nacía un hijo con algún tipo de deformidad, tú lo podías matar. O sea, a esa mentalidad en la cual un esclavo, por ejemplo, por mal comportamiento, tú lo podías matar. Entonces, predicarle a esas personas que el esclavo podía ser tu hermano, que tenías que perdonar, no tan solo a tu prójimo, sino que llegar a amar a tu enemigo es una locura. Pero por eso que, de nuevo, San Pablo, a través de todo esto, logra, junto a los demás apóstoles, irrigados por el Espíritu Santo, transformar el mundo. Y ese es el gran mensaje que Dios tiene para todos nosotros, que podemos vivir conforme al amor. Y cuando uno vive conforme al amor, ahí ha pasado la muerte a la vida. Y lo importante aquí es la correcta interpretación de la enseñanza y de lo que dejó Cristo. Que eso fue lo que hizo la gran diferencia y lo que hizo que la iglesia creciera. Vamos a tomarnos... Perdón, dame 2 segunditos. La gracia de la iglesia ortodoxa es que logra entender, comprender y vivir cuál es la verdadera fe y logra traspasar eso de generación en generación hasta el día de hoy. Esa es la riqueza de nuestra iglesia. Sí, quería hablar un poquito más en detalle de la iglesia, pero nos tomamos un segundito para hacer un break y volvemos. ¿Deseas preparar comidas ricas y saludables en pocos segundos? Tengo una importante noticia. Llegó Tornado de Brava Cucina. Llegó a revolucionar tu cocina para siempre. Procesa todo lo que imaginas sin limitaciones, a una velocidad y potencia impresionante que solo Tornado de Brava Cucina te puede proporcionar. La revolución comienza por la cocina. Es el más potente y rápido procesador de alimentos que existe en el mercado. Las licuadoras comunes quedaron atrás. El problema es su ineficiente y aparatoso diseño que solo corta lo que se encuentra en la base del recipiente, pero no llega a la parte más alta. Tornado llega donde las otras no pueden. Tiene un diseño innovador con 4 cuchillas de acero inoxidable, ultra afiladas que cortan todo a su paso en instantes. Práctico, revolucionario, útil e imprescindible en tu cocina.
Con Tornado de Brava Cucina, prepara el mejor cóctel para amigos en 3 minutos. Pero eso no es todo. Tacos, quesadillas o burritos. ¿Qué prefieres? Deja que Tornado haga el trabajo duro por ti. Sabemos que un gran día comienza con un gran desayuno. Agrega huevos, tocino, sal, pimienta y condimentos favoritos. Tendrás la base perfecta para tortillas y omelets. Imagínate en segundos preparar las mejores y más sabrosas hamburguesas. Solo introduce la carne y muele hasta dejarla en su punto perfecto. Dale la forma y tamaño que más te guste. Ponla a cocinar al punto que prefieras y ¡listo! Las mejores hamburguesas caseras de tu vida en segundos con el revolucionario e impetuoso Tornado de Brava Cucina. Obtén el poderoso Tornado con sus 4 cuchillas ultra afiladas y su increíble motor ahora mismo llamando al número en pantalla. No te quedes atrás. Los primeros árabes que llegaron a Chile se encontraron con gente maravillosa en esta tierra santa. Así es, y ahora nos toca a nosotros compartir con ustedes los secretos y tradiciones del mundo árabe. Bienvenidos a Raíces Árabes. Muchas gracias, estamos de vuelta con el Padre Francisco Salvador. Vamos a continuar hablando de la Iglesia Ortodoxa. Quería preguntar, se fundó la Iglesia en Oriente, de ahí se fue hacia más el Oriente y después llegó a Roma, cuando Pablo le dijo a Pedro que tenía él que ir porque era él el llamado a fundar Roma. No, Roma ya estaba fundada cuando llega Pedro. Roma nace más o menos 10 años como comunidad permanente, nace 10 años después de que el cristianismo ya estaba funcionando y ya teníamos mártires en Oriente. O sea, la iglesia de Roma, entre todas las demás iglesias, de su funcionamiento como tal es bastante tardía, ¿ya? Y Pedro no es el fundador de la iglesia como tal. Fue a Roma, obviamente, tanto San Pedro como también San Pablo, pero no fueron, ninguno de ellos dos son los fundadores de esa iglesia como tal. No así, por ejemplo, la iglesia de Antioquía. Inclusive el Papa, cuando los 2 papas últimos que han visitado nuestras comunidades en Medio Oriente, han dicho el sucesor de la segunda iglesia fundada por Pedro viene a saludar al sucesor de la primera iglesia fundada por San Pedro. Eso fue muy conocido cuando el Papa visitó nuestra iglesia en el Medio Oriente. O sea, la iglesia de Roma fue fundada después de las iglesias que estaban en Oriente. Como tal, si uno mira un mapa del Medio Oriente, surge todo el cristianismo en la zona de Palestina como tal, y de ahí hacia el norte, o sea, lo que sería el Líbano, Siria, van surgiendo otras comunidades, y en el norte de África, que todavía hasta el día de hoy tenemos un patriarcado, el patriarcado de Alejandría, que está en toda esa zona, y después de eso sigue toda la parte, digamos, de lo que es el mundo helénico, Grecia al día de hoy, y de ahí hacia otras comunidades, y después de eso llega el cristianismo hacia Roma. Y históricamente... ¿Y a Rusia hacia más... el año 988 viene la conversión de Rusia, bastante más tardío. Habían algunas pequeñas comunidades cristianas, qué sé yo, en la zona de Bulgaria, de Rumania, de Serbia, pero la conversión de Rusia como tal ocurre en el año 988 por el príncipe Vladimir, que él y todo el pueblo ruso, se llamaba en ese tiempo, se convierte a la fe cristiana. Y celebramos hace poco, digo yo, poco, pueden ser 30 años, pero es poco para la vida de la iglesia, los 1000 años de la iglesia ortodoxa rusa, que el día de hoy es la iglesia, sin lugar a dudas, más grande, la iglesia ortodoxa más grande que hay en todo el mundo. No tan y solo la zona Armenia, Georgia y Armenia, la zona media, ¿también fue más tarde? No tan tardía. Muchas de esas partes, el primer reinado como tal, o nación como tal, que se convirtió en la fe ortodoxa, ya fue poquitito después del tiempo de Cristo. Había un rey que se llamaba Abgar, el rey de Edesa, que queda cerquita de toda esa zona. Él tenía lepra. ¿Ya? Y él había escuchado que había un hombre que podía sanar a la gente, que era Cristo, y él manda a su pintor real, ¿ya? Que se llamaba Ananías, lo manda a Palestina a conocer a Cristo, para tratar de llevar a Cristo hacia allá y hacer una imagen de él, así que no podía ir. Y el pintor quería retratar a Cristo, y Cristo llega, se acerca a él, toma un lino, moja el rostro Cristo, se seca en él, lo dobla y se lo pasa y le dice, llévale esto al rey. El rey, al ver la imagen de Cristo,
se sana casi completamente, y es sanado completamente cuando se bautiza él y todo el resto de su reino. Y todos los íconos o imágenes que nosotros hacemos de Cristo hasta el día de hoy están hechos en base a esa imagen. Esa imagen se ocupaba en las batallas, se llevaba, se sacaba para las fiestas especiales, y ahí quedó milagrosamente estampada la imagen de Cristo. Y ese es el primer reinado cristiano como tal. Después desapareció, obviamente, a través de diferentes guerras. ¿Permanece el lienzo? No, ese se perdió. Pero se hicieron muchas copias, y eso es lo que nosotros conocemos como el rostro de Cristo, que se ocupa hasta el día de hoy en muchos iconos, en muchas imágenes nuestras, que es una imagen de Cristo, una especie como de paño atrás de él, sin ninguna otra cosa más. Se llama la Santa Faz. Ese sigue siendo la imagen de Cristo. Nosotros siempre decimos que Cristo no tan solo dejó su cuerpo y su sangre, no tan solo su palabra, también dejó su imagen con todos nosotros. ¿Y por qué hay patriarcados? ¿Es por la zona donde se encuentran o hay alguna diferencia dentro de la iglesia? No, la iglesia cree realmente desde los primeros tiempos que cada grupo étnico también tiene diferencias culturales que son enriquecedoras, como por ejemplo el lenguaje. Entonces, cada grupo étnico creó su propia iglesia local, la cual empezó a crecer, y cuando ya era suficientemente grande tuvieron su autonomía de las otras iglesias para nombrar sus propias autoridades locales, y a esa iglesia local, cuando ya era más grande, se pasó a llamar patriarcado, porque tenía un patriarca ya como su jerarca, con un grupo de obispos, que es el Santo Sínodo. La Iglesia Ortodoxa siempre ha tomado sus decisiones en forma conciliar, no con una sola persona. O sea, no está esta imagen un poco de que, bueno, la Iglesia Romana tiene el Papa, nosotros tenemos el Patriarca. No, la Iglesia Romana tiene el Papa, nosotros tenemos el Santo Sínodo, que es un cuerpo colegiado, que son varios obispos que toman las decisiones, y el Patriarca es uno más de esos obispos, ¿ya? Que si bien aparece como la cara visible más conocida, pero no cumple el rol como del Papa en Occidente, para nada. Y obviamente cada una de estas diferentes iglesias son diferentes patriarcados, como el que tú decías recién. Hay uno en Georgia, hay uno en Rusia, en Rumania, en Serbia, en Constantinopla, uno de los más importantes, en Antioquía, en Alejandría, y así sucesivamente. La iglesia, de nuevo, abierta a que hayan más patriarcados el día de mañana, no un número cerrado la cantidad de patriarcados que pueden existir. Y acá en Chile, ¿qué es lo que llegó del patriarcado de Antioquía? Que llegaron en el fondo con la inmigración de la gente árabe acá a Chile. Por eso llegó nuestra iglesia acá a Chile hace más de 100 años. Y dentro de las diferencias que hemos visto en la iglesia, nos preguntan siempre, ¿y los curas por qué se casan? Yo siempre respondo, los curas no nos casamos, los casados podemos llegar a ser sacerdotes o curas, que es distinto. ¿Por qué es distinto? Porque un cura en la iglesia ortodoxa, si no está casado, no se puede casar. Al momento de tu ordenación diaconal, que es el grado inferior al grado del sacerdocio, como tú estés en ese momento, tienes que permanecer en ese estado. Vale decir, si al momento que te ordenan diácono eras casado, permaneces casado, y si al momento que te ordenan diácono eras célibe, soltero, permaneces soltero. Pero no es que un cura se puede casar, ¿me entiendes? Si yo, por ejemplo, como sacerdote, supongamos que yo hubiera sido ordenado soltero, ¿ya? Y yo después de eso digo, oye, fíjate, me gustó una chiquilla, me quiero casar. Van a decir, no, tiene que dejar el sacerdocio, ¿me entiendes? O sea, los curas en la iglesia ortodoxa no se casan, sino que los casados pueden llegar al sacerdocio, que es distinto. ¿Ya? Las monjas no. ¿Y eso por qué? Las monjas no, igual que los monjes, nosotros también creemos profundamente en la vida de una entrega total a la iglesia, de una vida ascética. O sea, no tenemos ningún conflicto con eso, pero por una cosa, de nuevo, de vocación y de llamado. Pero se puede llegar a ser santo, o se puede llegar, digamos, a la iluminación perfectamente bien siendo soltero, siendo casado. No hay ninguna cosa así que sea como excluyente de algo. Fíjate una cosa, San Pedro tenía suegra, la Biblia misma lo dice. Se sabe por lo menos que más de la mitad de los apóstoles llamados por nuestro Señor, desde un punto de vista técnico, tenemos datos, ¿ya?, de que eran hombres casados. O sea, la vida del clero como hombres casados siempre fue parte de la iglesia, y en Occidente también. Recién en el año 1140 en Occidente empieza una obligatoriedad del celibato, lo cual en Oriente nunca pasó, y hasta el día de hoy la experiencia nos dice que no hay mejor sacerdote, sobre todo sacerdotes párrocos, que los sacerdotes cuando estamos casados, porque entendemos de la realidad de la vida del día a día, del matrimonio, de la suegra, de los hijos, y esa es la mayor parte de las preguntas que a nosotros nos hacen siempre. La mayor cantidad de los conflictos son por temas familiares, muchísimas veces, y ahí obviamente uno, con toda la comprensión que uno tiene por la misma vida de uno
uno puede entenderlo y uno puede explicarlo de la mejor forma posible. Hay otra diferencia que se habla mucho y es el concepto de la Santísima Trinidad. ¿Nos puedes explicar un poco? A ver si en forma lo súper podemos simple, entender. a ver, ahí tenemos básicamente o muy parecido entre la iglesia romana y nosotros. ¿Ah? Hay una sola diferencia que es muy, muy técnica y es la procedencia del Espíritu Santo, pero como concepto que creemos en Dios, que es tres y uno a la vez, es exactamente lo mismo conceptualmente. ¿Cómo se explica esto? 30 segundos para explicar qué es lo que es la Santísima Trinidad. Súper simple. Imagínate el Sol. Al mismo tiempo que existe el Sol, inmediatamente no puede no existir dos cosas junto con el Sol. ¿Ah? Existe la luz y existe el calor. Vale decir, no puede existir el Sol como tal sin que exista luz y exista calor. Vale decir, a veces hay cosas las cuales no pueden existir solas, sino con otras presencias. Y esto pasa exactamente lo mismo. Cada vez que está Dios Padre, que sería el Sol, inmediatamente existe la luz, que sería Cristo, y el calor, que sería el Espíritu Santo. Y es una forma súper simple para poder entenderlo así. ¿Qué es lo que piensan en Occidente? Que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Nosotros decimos que procede del Padre. O sea, está el Padre como ese Sol, y de él sale el calor, que sería el Espíritu Santo, y en Occidente se cree que ese calor, que sería el Espíritu Santo, vendría de la luz, o sea, del Hijo, del Padre y del Hijo. ¿Ah? Y esa diferencia hizo una pelea brutal entre Oriente y Occidente, la cual nos llevó después, una de las cosas que nos llevó a dividirnos entre Oriente y Occidente, pero más que todo fueron por problemas políticos, más que por problemas teológicos. Y la Iglesia Ortodoxa rusa siempre ha tenido como un rol muy preponderante históricamente en la política. Siempre. ¿Qué ha pasado en el resto? Siempre la Iglesia Ortodoxa adquirió poder desde el comienzo, porque el comienzo fue, como les decía recién, a través del bautismo del príncipe Vladimir y con él de todo su pueblo. O sea, el príncipe quería que su pueblo, como algo que lo aglutinara, tener una fe. ¿Ya? Entonces mandó a distintos emisarios a distintas partes del mundo a ver cuál era la mejor fe que él podía encontrar para su pueblo. Y cuando llegaron a Constantinopla, su emisario, y volvieron después, le dijeron en la iglesia de Santa Sofía, Hagia Sofía en Constantinopla, a Estambul, como lo conoce la gente el día de hoy, ellos le dijeron, no sabíamos si estábamos en el cielo o en la tierra. Y él entonces, a sentirse tan maravillado y conmovido por este relato, y después de eso de haber conversado y comprendido más bien lo que era la fe ortodoxa, ahí entonces convierte a todo su pueblo de nuevo a la fe ortodoxa y lo toma como algo que es parte inherente de nuevo su cultura. Y eso sigue creciendo hasta el día de hoy. El día de hoy hay miles de iglesias ortodoxas en Rusia. Hubo una persecución brutal en el siglo XX por todos los soviéticos. Murieron millones de fieles cristianos ortodoxos, miles de iglesias destruidas. Y el día de hoy no tan solo se reconstruyeron, hay más del doble de iglesias que había en los tiempos de la persecución. Entonces, la fe es algo que de nuevo nada la puede destruir. Pueden destruir un templo, pueden matar de nuevo al emisario, pero no al mensaje. Y esa es la riqueza de la fe. Y la grandiosidad de la fe. Y por eso el pueblo ruso hasta el día de hoy no tan solo siente ese rol de mártir, o sea, de ser un testigo y dar testimonio de su fe, sino que también de llevarla a otras partes del mundo. En Palestina, muchos de mis antepasados en Palestina estudiaron en colegios en Palestina que eran colegios rusos, en Moscoville, que viene de Moscú, que eso estaba en Palestina, era el mejor colegio que había, uno de los mejores colegios que había allá, y hasta el día de hoy ha sido siempre la Iglesia Ortodoxa rusa la que ha prestado una colaboración tremenda, siempre que han habido problemas en el Medio Oriente. ¿Qué significan las cúpulas que tiene la Iglesia Ortodoxa y que son tan características? Que está como más destacado, ensalzado, justamente en Rusia, pero todas tienen la cúpula. ¿Cuál es el significado? Sí. Hay dos tipos de cúpula distintos. Uno que es el domo como tal, que es así que uno lo ve, por ejemplo, en Hagia Sofía, ¿ya? Que eso representa, ¿no?, que todo el cosmos que está contenido adentro, ¿ya? Es como el vientre materno también en el cual estamos cada uno de nosotros. Pero las típicas cúpulas que uno ve en la Iglesia Ortodoxa rusa, como por ejemplo la Catedral de San Basilio, que es tan conocida en todas partes del mundo, eso es como una vela que estuviera encendida. La gente le dice, hoy parecen como cebollas. En realidad, lo que quiere significar o simbolizar eso es una vela que está constantemente encendida hacia el Señor. Por eso que tiene esa forma así. Es un poco el sentido que tiene. Y va a depender también. Basta con ver el color de las cúpulas, tú sabes qué tipo de iglesia es. Por ejemplo, si el color de las cúpulas es negro, entonces es una iglesia, por ejemplo, de monjes. Si es azul, está dedicada, qué sé yo, a la Santísima Virgen María. Si es verde, algo del Espíritu Santo. Si es dorado, a la presencia de Dios con nosotros. O sea, por la cúpula las conoceréis. Tú sabes inmediatamente qué tipo de iglesia es.
¿Cómo es el rol de la Virgen en la Iglesia? Porque en la Iglesia Ortodoxa tenemos por un lado a la Virgen como la Madre de Dios. Así es. Pero hay diferencias y también, por ejemplo, el rosario, que es predominantemente, o sea, únicamente católico. ¿Cuáles son las diferencias ahí? Dentro del tema de la Virgen, también me gustaría preguntarte por las apariciones. Sí. ¿Existen apariciones en la Iglesia? Sí, hay muchísimas apariciones a la Santísima Virgen María, la Theotokos, como la conocemos en la Iglesia, la que da a luz a Dios. Ese título se le dio a la Santísima Virgen María, la ser la Madre de Dios, no para exaltarla a ella, sino que para reafirmar que el hombre que había nacido de ella era verdaderamente hombre y verdaderamente Dios, ¿ya? Y para exaltar, en el fondo, para afirmar la verdadera divinidad de Cristo, que se dice, bueno, no es que Dios Padre necesite una madre, pero Dios para llegar al mundo necesita encarnarse, tomar nuestra naturaleza humana caída a través de la Santísima Virgen María, ¿ya? Para que entonces pudiera levantar esa naturaleza humana y pudiera volverla a un estado inclusive mejor al momento de la creación en el paraíso. La Santísima Virgen María para nosotros juega un rol tremendamente importante, no más o menos importante, tremendamente importante, porque también juega un rol de intercesión. ¿Qué diferencia hay entre la Iglesia latina y nuestra Iglesia en cuanto a la Santísima Virgen María? Nosotros no tenemos el dogma de la Inmaculada Concepción, que es un dogma muy reciente, 1870 y algo, en la Iglesia romana. ¿Qué es lo que dice ese dogma? Esto, primera cosa, no tiene nada que ver con la virginidad de la Virgen María, que la gente como que se me asusta y dice, ¡oh, no creen en la Inmaculada Concepción! Entonces, primero hay un desconocimiento de qué es lo que es el dogma de la Inmaculada Concepción. ¿Qué es lo que dice la Iglesia romana? Dice que en el fondo, que la Santísima Virgen María, ¿ya? Ella, no estamos hablando nada que ver con Cristo acá, ¿ya? Que la concepción de ella habría sido sin pecado, ¿ya? Nosotros decimos, no, Joaquín y Ana, sus padres, tuvieron una relación sexual como tal, y el ícono, de nuevo, de la concepción de la Santísima Virgen María, sale sus padres, Joaquín y Ana, dándose un beso, y sale atrás de ellos una cama, así de claro, y uno queda como, oiga, pero padre, sí, tal cual, si eso está bendecido por la Iglesia, pues saquémonos de nuevo todas esas tonteritas de la cabeza, ¿eh? Entonces, nosotros decimos, fue una concepción, en el fondo, claro, de hombres que eran mayores, como Joaquín y Ana, pero fue una concepción la cual, de nuevo, no es que haya pecado o no haya pecado. Nosotros, como no tenemos el concepto de pecado original, como lo tiene la Iglesia romana, no creemos que se vaya traspasando de generación en generación como pecado original, sino que como consecuencia del pecado, que es otra cosa distinta. Te lo explico en 10 segundos. Si tu papá rompió una ventana, tú no rompiste la ventana, tú no eres culpable de haber roto la ventana, tú no cometiste el pecado de romper la ventana, pero tú heredaste no es heredable frío, en ese sentido, claro. El Entonces, resultado pero fue perdonado. Pero no el pecado como tal, es sí. Que es distinto. El pecado como tal no se traspasa de generación en generación, sino que las consecuencias del pecado de los protopadres o primeros padres que son han llevado. Entonces, nosotros al no tener el concepto del pecado original, Cristo y cualquiera de nosotros no nace con pecado original. La Iglesia romana, como había desarrollado el concepto del pecado original, después de eso dijeron, chuta, ¿cómo podemos zafar con esto? Entonces ella fue concebida sin pecado para que Cristo entonces no era pecado nunca, porque Cristo no podría haber pecado. Nosotros no tenemos ningún conflicto con eso, porque las personas cuando nacen, no nacen con un pecado original. El bautismo no borra el pecado original porque no creemos en el pecado original como ese concepto. ¿Me entiendes? Que es distinto a lo que la Iglesia romana plantea o propone. Pero por eso mismo que nosotros que creemos que la Santísima Virgen María es un ser humano como tú o como yo, exactamente igual, ¿ya? La exaltamos aún más porque las decisiones de vida que ella tuvo que tomar para hacer todo lo que hizo es teniendo una naturaleza humana igual a la tuya o a la mía, no distinta. Si ella hubiera sido concebida sin pecado y hubiera nacido en el fondo más pura o distinta, con una naturaleza humana diferente a la tuya o a la mía, no sería tan santísima. Es santísima justamente porque logra superar todas esas cosas y no pecar, en el fondo, ella durante su vida, justamente por eso. Y los lugares santos, por ejemplo, los lugares de la Anunciación, los lugares específicos, la Natividad y todo eso, muchos lugares están separados. En Palestina uno dice, este es el de la Iglesia Católica y este es el otro, el de la Ortodoxa. Siempre uno ha visto que los lugares santos de la Iglesia Ortodoxa es como que se ven más reales,
donde está el pozo de agua, se ve el agua, uno está ahí. ¿Qué diferencia hay? ¿Eso también fue un tema político? Sí, no todos los lugares están separados. Por ejemplo, la iglesia más importante es la iglesia de la resurrección, o del Santo Sepulcro, como lo conoce la gente. Nosotros lo conocemos como la iglesia de la resurrección, es una sola. La iglesia de la natividad es una sola. Pero sí en otras cosas hay duplicidad, o en algunas hasta hay 3. Entonces dicen, esto fue aquí, fue acá, fue allá, por un tema netamente comercial. Eso es así y está claramente descrito de una forma que uno puede saber en el fondo cuáles fueron los lugares originales y cuáles no. En eso no hay mucha duda. Y eso es lo bonito en el fondo. ¿Sabes lo que me pasó a mí cuando yo viajé a Palestina? Aprovecho de contar esto como historia para toda la gente. Piensen en un superhéroe que les gusta a ustedes. Supongamos que yo te dijera, mira, a mí me encanta, qué sé yo, Superman o Batman, y que uno dijera, oye, voy a ir, qué sé yo, a Metrópoli o a Ciudad Gótica, voy a conocer la ciudad de mi superhéroe, y de repente tú te vas a dar cuenta que es de verdad. Cuando yo fui a Palestina, quedé así, porque todos los lugares sagrados por donde Jesús caminó, estuvo, nació, vivió, murió y resucitó, hizo cientos de milagros, tú los ves y ves que son lugares reales. Entonces, todas esas ganas de creer que uno a veces tiene en este superhéroe, pero elevándolo pero a lo máximo que puede existir, son lugares reales. Jesucristo es un palestino que nació en Tierra Santa, y en eso tenemos que estar súper orgullosos. No tan solo, de nuevo, de cuando ver esos lugares, a ver si acaso encontramos una iglesia más grande o más chica, no. Sentir de nuevo esa vive. Tierra Santa, totalmente, una experiencia, pero increíble. Yo he tenido la oportunidad de viajar mucho por el mundo. He visto iglesias maravillosas, sobre todo en Rusia y en otras partes del mundo. Las iglesias en Palestina en general no se destacan, y aquí no nos enojemos, yo soy palestino igual que muchos que nos están viendo. Las iglesias en Palestina no se destacan por su belleza, para nada, pero uno entra y uno siente una presencia que es totalmente inexplicable con palabras humanas. Y a eso es lo que yo quiero que la gente no me entienda. No se trata de cuál es el templo más grande, más alto, las columnas si son de oro o son de piedra preciosa. No se trata de eso, se trata que ahí ocurrió, de nuevo, hechos tremendamente potentes y milagrosos. Y uno solo siente, basta con tocar las piedras en las cuales pisó nuestro Señor, y uno siente realmente esa alegría y esa presencia de Dios con nosotros. Eso es Navidad. Navidad es Dios con nosotros, no un Dios distante o lejano, un Dios presente, amable, cariñoso, dulce. Y eso uno lo siente en Palestina. Y cuéntame, ¿cómo fue el nacimiento de Jesús? ¿Es tal como la historia que nosotros escuchamos? ¿Hay otra historia de parte de la Iglesia Ortodoxa? La Iglesia de la Natividad es una. Ahí también están las dos. Mira, bien importante primero sacar algunas cosas así súper claro. Jesucristo no nació el 25 de diciembre, eso 100% seguro que no. Los que hemos estado en Palestina, o sea, nos damos cuenta de eso por un hecho súper simple. En diciembre, en esta época en Palestina, hace mucho frío, inclusive varias veces he tocado en Beyala, mi familia que está allá, a veces me mandan y me muestran videos, mira, está nevando. Nieve. ¿Ya? Sí. Hay nieve en esta época, puede tocar nieve en Palestina en esta época, por lo tanto, que hayan habido pastorcitos en esa parte de ahí, con su ganado, absolutamente imposible. ¿Por qué la iglesia sabiamente corrió la fecha del nacimiento de Cristo, que pudo haber sido en abril, mayo, más o menos? Estoy diciendo fechas así aproximadas que la iglesia cree que pudo haber nacido. O febrero, o sea, desde febrero en adelante pudo haber nacido Cristo. ¿Por qué la iglesia pone el 25 de diciembre? Esa es la fiesta del sol naciente o del sol invencible, ¿ya? Entonces la iglesia, para que la gente que creía en el sol como el verdadero Dios, corre la fiesta del nacimiento de Cristo, dice, Cristo es el sol invencible, Cristo es la luz más poderosa que hay, Cristo es la luz verdadera, para entonces opacar esta fiesta del sol naciente y comenzar en el fondo a celebrar la natividad de nuestro Señor Dios y Salvador Jesucristo. La natividad como tal, entonces, dime. Es menos importante la natividad que la resurrección. La resurrección es realmente es la fiesta. Sí. Y esa es una diferencia que se tiene con la iglesia de Occidente. Sí, o sea, para nosotros, si no hay resurrección, no hay nada. Inclusive más, tenemos 12 grandes fiestas, que la Natividad es una de las 12 grandes fiestas, ¿ya? Y la fiesta de la resurrección va más allá de toda fiesta, no se
cuenta dentro de las grandes fiestas de la iglesia. O sea, así de importante es la fiesta de la resurrección. Inclusive más, la fiesta de la Natividad ni siquiera es la segunda fiesta más importante, ni siquiera la tercera fiesta más importante. Está la fiesta de la Epifanía, que viene ahora, 6 de enero, del bautismo de Cristo. ¿Ya? ¿Por qué es más importante? Porque fue una fiesta pública, o sea, fue una celebración en la cual Cristo entró en las aguas del río Jordán, se manifestó la Santísima Trinidad, la voz del Padre, el Espíritu Santo en forma de paloma, y todo el mundo lo vio. En cambio, la Natividad, ¿cuánta gente la vio? Y esto es lo importante, prácticamente nadie la celebró. ¿Me entiendes? Porque la Natividad pasó más bien desapercibida. Y para nosotros, por lo tanto, si bien es una fiesta importante, tiene un periodo de 40 días de preparación, como una cuaresma, como está la cuaresma antes de la resurrección, de la misma forma está esta cuaresma de 40 días desde el día de San Felipe, desde el 15 de noviembre hasta el 25 de diciembre, que hacemos estos 40 días, pero obviamente no es la fiesta más importante para nada. Es una fiesta importante, pero no es la fiesta más importante para nada. Pero la tradición nos dice que sí, que nació en un lugar, de nuevo, muy específico del planeta, no nació en cualquier parte, nació en Palestina, y eso siempre hay que recalcarlo. ¿Por qué? Porque ese es un lugar que hasta el día de hoy sigue siendo un lugar tremendamente importante, porque pasan diferentes culturas desde arriba hacia abajo, desde un lado hacia otro, o sea, sigue siendo geopolíticamente un lugar tremendamente importante, y nació en el momento que también tenía que nacer, cuando había la suficiente capacidad de conectividad entre todo el mundo para que su mensaje pudiera llegar hacia diferentes partes del mundo. Y también estaba este mundo helénico, que tenía también una descripción, de nuevo, del punto de vista filosófico, que la gente iba a poder entender y comprender con mayor profundidad la fe cristiana. Ahora, nació en Belén, en Palestina, nació, si bien en un lugar en el cual pudiera parecer que era un lugar pobre, sí, pero él no era una persona pobre. Eso también hay que desmitificarlo, ¿no? Yo creo que hasta cuando la gente dice como que era tan pobre nuestro Señor, para nada. La Santísima Virgen María tenía buena situación económica. San José, después de eso, tampoco era gente pobre que estuviera en la miseria, sino que simplemente por un tema que no había más lugar a donde alojarlo, nació en un pesebre al lado de los animalitos, pero también por un tema simbólico. Aparece siempre en el pesebre un buey y un asno y un burrito, que representan el mundo de los judaicos y representan el mundo de los paganos. Esos animales eran como los representantes de esos distintos mundos, por lo tanto, por eso también se pone eso siempre en el pesebre. Y los corderos por el cristianismo. Los corderos, en el fondo, porque Cristo viene a entregarse como el cordero, en el fondo, que viene a salvar, a ser el último de los corderos. Acuérdense que siempre la gente iba a Jerusalén a entregar un cordero, el cual era quemado en el templo. Para el día de hoy, si pudiéramos viajar mágicamente, nos volveríamos locos viendo el templo de Jerusalén en tiempos de Jesús. Miles de personas llevando de nuevo animales para ser sacrificados todos los días, con los gritos de los animales, eran bañados primero en una fuente, después de eso eran sacrificados, después de eso eran quemados. Era una cosa pero así brutal. Y Jesucristo viene a ser el último, el verdadero cordero, en el fondo, que viene a través de él, a expiar, a sacar todos los pecados del mundo. Hay algunas cosas que creo que tienen como una esencia muy especial. Por ejemplo, cosas de la parte ritual y la parte cultura. El significado de los 40 días, porque 40 días es muy importante. Totalmente. 40 días son las cuaresmas, 40 días después de fallecido alguien, es cuando se hace la misa, 40 días, y todo eso... El número 40 tiene súper importante en la iglesia, súper importante. Los 40 días del diluvio universal, ¿sí? Cuando se recrea todo el mundo. 40 días que estuvo Cristo ayunando antes de comenzar con su predicación. 40 días después de su resurrección hasta ascender a los cielos. ¿Por qué el número 40? Primera explicación súper simple. Cuando tú te cortas, ya supongamos que te cortáis la mano, ya te cortáis aquí una parte del dedo. ¿Cuánto tiempo se demora en cicatrizar la piel? En volver a estar de nuevo utilizable, 40 días. O sea, el número 40 siempre tiene un origen, casi siempre todas las fiestas y todas las cosas de la iglesia, hay un origen que no es tan solo una cosa de una tinca, que alguien dijo, 40, un buen número. No, sino que tiene siempre un sentido, un significado. Para nosotros el número 40 simboliza algo que está completo, que está pleno, que está en su totalidad. Eso es lo que simboliza el número 40. ¿Ya? De nuevo, la mentalidad del antiguo Medio Oriente era una mentalidad que la numerología jugaba un rol tremendamente importante. Sí. Tremendamente importante. Eso fue heredado de Pitágoras. No era así nomás. No era, por ejemplo, qué día naciste. Cada letra tenía un número y esos números sumados tenían que dar otra cosa. Entonces, cuando uno dice los 40 días, era ya, se cumplió el tiempo propicio para que algo estuviera listo. Por eso 40 Pero días... eso vino después.
o vino después incluso por la herencia de lo que Pitágoras entregó, de lo que los griegos entregaron, o los 40 vinieron antes? El número 40 ya era un número utilizado por todas las culturas del Medio Oriente desde forma pero milenaria, ¿no? De nuevo, por un conocimiento de, por ejemplo, el tema de las cuarentenas. Si una persona ya no se enfermaba en 40 días, ya no se iba a enfermar. O sea, había un conocimiento popular, una sabiduría popular, que por Dios que no hace falta el día de hoy, a todo esto aprovecho pasar aviso, había una sabiduría popular. Mira, es como la gente de campo, acá en Chile, años atrás, ¿eh? Uno conversaba con un campesino y la gente tenía más sabiduría quizás que mucha gente que había ido al colegio o universidad, ¿eh? Esa sabiduría de entender de qué se trata la vida. Por lo tanto, el número 40 para ellos era un número simbólico de que estaba completo un proceso que ya la persona había terminado algo, ¿eh? Sea 40 días, 40 años, lo que fuera. Pero siempre que tú decías 40, simbolizaba inmediatamente, la gente sabía, esto es un proceso que ya se terminó. Muchísimas gracias, padre. Realmente tenemos un montón de preguntas más, se nos hizo corto el tiempo. Nos gustaría conversar de nuevo, ir viendo algunos detalles, algunas cosas, dudas. Ojalá que ahora la gente nos va a mandar quizás preguntas, nos va a pedir mayor información y ahí podemos también darles a conocer, aclarar las dudas. Y también me gustaría mezclar un poco para que se pueda comprender todo lo que son los rituales y lo que implica la comida, las costumbres nuestras, porque está todo estrechamente relacionado todo. A la iglesia. Es uno, absolutamente. Sí. Un detalle súper simple. Atrás tuyo se está viendo ahí la iglesia de la Natividad. Hay una estrella en el suelo que tiene 14 puntas, una estrella de plata que tiene 14 puntas. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué tiene 14 puntas? Porque 14 son las generaciones que hay hasta que llegara Jesús y después 14 generaciones más. O sea, todas esas cosas que uno ve en la iglesia ortodoxa, todo tiene un sentido. Si van alguna vez a la iglesia de la Natividad en Belén, bajen aparte de ir a esa parte donde nació Jesús, abajo de eso, que casi nadie lo sabe y casi nadie lo visita, está un lugar especial donde están los niños que fueron asesinados en el Día de los Santos Inocentes, y están los huesitos chiquititos de los niños que fueron martirizados ahí en Palestina. Los tiempos no cambian mucho, si nos damos cuenta. Sigue habiendo cosas así duras y difíciles en Palestina desde esos tiempos hasta nuestros días. Sí, y eso es algo que Dios lo quiso así para que siempre esté el nexo. Dios permite que es distinto. O sea, permite que sea así, que sea... Cuando pasan cosas, mira Andrea, cuando pasan cosas que no nos gustan en la vida, la gente dice, ¿cómo Dios quiso esto? Dios no lo quiso, Dios permite que es diferente. Porque si Dios interviene en cada momento, no existiría libertad. Y nuestra relación con Dios tiene que ser una relación absolutamente libre. No hay nada más libre que el poder amar a alguien. Por lo tanto, Dios no quiere que nosotros lo amemos a Él a través de una obligatoriedad que podría decir si se aparece o se interviene en la historia en cada momento. Lo ha hecho, pero en momentos muy, muy, muy especiales, a través de la petición del hombre y cuando es necesario que eso sea así. Perfecto, muchas gracias. Y nos quedó pendiente una cosa, así que no hablamos de las apariciones. Eso lo tenemos que conversar. Muchísimos temas. Muchas gracias, Francisco, muchas gracias. Y a ti especialmente. Realmente ha sido muy, muy aclarador y sobre todo esto nos permite y le permite a mucha gente poder conocer nuestra cultura, que va mucho más allá de lo que podemos hacer o de dónde venimos. La parte espiritual y religiosa es algo que también a nosotros nos da el carácter y nos da la personalidad que podemos tener, porque actuamos mucho en base a lo que nos enseñaban los abuelos y eso era por la forma en que la iglesia lo había establecido así. Absolutamente. Muchísimas gracias. A ti y a todos ustedes, muchas gracias. Que Dios los bendiga. Gracias. رايح صوبالة وبس سلي مع الشام وأجلى إلا كلمة بتشرق شمس بتذكر